Dios mío. ¿Y quién fue el que inventó estos autobuses?, pensaba Archie, mientras llevaba ya 1 hora y media temblando en un recorrido suburbano. Qué curioso, los mismos ingenieros, aquellos que diseñan estos autobuses, alguna vez han viajado en ellos. ¿Se imaginan siquiera que una persona sana no puede acomodarse cómodamente cuando la distancia entre los asientos es de 9 pulgadas? Por su trabajo, Archie ya sabía desde hace muchos años que su medida, desde la punta del dedo pulgar de la mano derecha hasta la punta del dedo medio, era exactamente 9 pulgadas. Él era dueño de una empresa constructora y no siempre tenía una cinta métrica a la mano para simplemente estimar detalles en el sitio de trabajo. Archie, como muchos artesanos, usaba a menudo este antiguo sistema de medición. En algún momento se le ocurrió medir su propia distancia y, efectivamente, resultó ser 9 pulgadas. Archie colocó su mano entre el borde del asiento en el que viajaba y el respaldo del asiento que estaba enfrente. Justo 9. ¿Qué es esta barbaridad? ¿Cómo se supone que uno debe viajar así? A él, que no era de estatura alta, le tocaba o doblar las piernas de manera que las rodillas quedaran debajo del asiento delantero o estirarlas hacia el pasillo. En el primer caso, los pies se adormecían y empezaban a sentirse como si cientos de erizos corrieran por ellos, así les llamaba desde pequeño a los hormigueos, y en el segundo, cada abuela que pasaba por el pasillo con su canasta tropezaba con sus piernas. ¡Qué fastidio! Y todo sería soportable si no tuviera que cargar a su hija Gwen en brazos. No porque ella fuera pequeña, sino porque estaba paralizada. Gwen había sido una verdadera belleza, una auténtica novia, pero ahora estaba postrada como un tronco, solo podía mover los ojos. Ella debía estar corriendo a citas, eligiendo ropa, coqueteando con los chicos, pero ya llevaba 4 años acostada como una muñeca. ¿Qué hacer? ¿Cómo proceder? Archie había estado dándole vueltas a este problema. Los médicos ya habían levantado las manos, diciendo que era algo genético o tal vez algo más. No había antecedentes de parálisis en la familia, eso era seguro. Pero nadie sabía qué más podría ser. Pague su pasaje o abandone el autobús, gritó la cobradora. Este grito pareció sacar a Archie de sus pensamientos sobre las características del autobús. Miró hacia adelante y vio a una mujer de aspecto extraño. La mujer no parecía vieja, estaba buscando algo en su bolso. No tengo mi billetera, ¿entiende? La olvidé en otro bolso. Déjeme pagar la próxima vez por 2 boletos, discutía ella con la cobradora. Abandone el autobús, ordenó la cobradora. ¿Tengo que bajarme en movimiento?, gritó la mujer. Era sorprendente ver cómo, cada vez que ella abría la boca para responderle a la cobradora, brillaban las coronas de oro en sus dientes. ¡Qué espectáculo!, pensó Archie, toda la boca llena de oro. ¿Y no tiene dinero para el pasaje? ¿Cómo se supone que voy a abandonar el autobús mientras se está moviendo? Seguía sin calmarse la pasajera. «Mech», gritó la cobradora con voz fuerte. «Frena, que tenemos a una polizona». El autobús dio un brusco frenazo. «Abandone el vehículo», ordenó nuevamente la cobradora, extendiendo la mano en la dirección indicada. «No me voy a ningún lado», respondió la mujer de aspecto peculiar. ¿Está usted en sus cabales? El bosque por todas partes. ¿Qué voy a hacer en el bosque? ¿Y a mí qué me importa?, gruñó la cobradora con rabia. ¿Vas a buscar tu billetera en el bosque? No hace falta que la busque en el bosque, sé que está en casa, en otro bolso. Y en todo caso, tengo que viajar, ¿no lo entiende?
Me están esperando allá, mi madre está enferma, le llevo la medicina. Cuando termine todo este circo, o viajan o los bajamos. Empezaron a gritar otros pasajeros. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Ya pagamos el pasaje. ¿Por qué tenemos que llegar tarde? Tal vez se puede aclarar todo en la estación, ¿no? Sugirió alguien. Y hay policía, por si acaso. Nosotros también podemos llamar a la policía. Sonrió la cobradora. Civilización. Sacó un teléfono móvil y comenzó a presionar botones con el dedo, intentando verlos por encima de sus gafas. Dios mío, pensó Archie. Esto sí que ya es un circo. Señora. Archie se dirigió a la cobradora. No hace falta llamar a la policía, yo pagaré por esta adivinadora. Espero que el boleto no cueste $1000. Ah. Miren, tenemos aquí a un altruista. Comenzó a reírse la cobradora. ¿Y a usted qué le importa? La interrumpió Archie. Venga, tome el dinero, ya ve que tengo un niño enfermo en brazos. La cobradora se quedó en silencio y vendió el boleto a Archie, pero se lo dio a la mujer con la que estaba discutiendo. Boleto para la famosa adivinadora, dijo la cobradora con sarcasmo y se retiró a su asiento para callar hasta el final del trayecto. Archie ni siquiera entendía por qué la había llamado adivinadora, simplemente así le parecía. Solo los dientes de oro ya valían la pena. La mujer llevaba un atuendo extraño, como si hubiera puesto dos vestidos al mismo tiempo. Archie no entendía nada de moda, y desde su punto de vista eso parecía el traje de una adivinadora de alguna serie popular. De repente, la mujer se acercó a él y se sentó en el asiento frente a Archie. Archie, ¿y si en verdad te adivino el futuro? Mostró su diente de oro con una sonrisa. ¿Tengo alguna opción? Archie la miró con una sonrisa irónica. No puedo huir de ti, y si te paro, ¿me vas a acosar más y decirme cosas desagradables? Y yo lo creeré, y mi vida empezará a ir por un mal camino. Aunque, la verdad, no creo que pueda ir mucho peor cuando tienes un hijo incurablemente enfermo. Archie miró a su hija. En su mirada había tristeza y ternura. Luego desvió su mirada hacia la adivinadora, que en ese momento estaba mirando por la ventana, y pudo observarla con más detalle. Solo de lejos parecía tener edad avanzada. Probablemente, la ropa descoordinada y los dientes de oro le daban esa apariencia. En realidad, por sus ojos y el estado de su piel, se veía que la mujer era bastante joven. Solo que de esas personas que no se cuidan. Hay mujeres así, que dejan de prestar atención a su apariencia, pensando que ya no les importa porque no son necesarias para nadie más. Por lo general, son las que han sido heridas o decepcionadas por los hombres. El credo de estas mujeres es, todos los hombres son unos idiotas. ¿Sabes cómo la personaje del famoso filme sobre el amor? Solo que la protagonista de ese filme no tenía dientes de oro. La adivinadora se dio cuenta de que Archie la observaba abiertamente y se sintió un poco incómoda. ¿Y cómo supo mi nombre? Preguntó Archie. Bueno, soy adivinadora, respondió la mujer sonriendo. Pues adivíname algo, sonrió Archie en respuesta. Esto es muy fácil, dijo la mujer, inclinándose hacia su oído. Luego, susurró. Archie, eres un tonto. Y aquí están todas las pruebas. Le extendió una memoria USB y salió del autobús, era justo su parada. Archie se quedó sentado, absorto, tenía que bajar en la siguiente parada. Vaya servicio, pensó. Adivinación en un dispositivo electrónico. El siglo XXI, sin duda.
Pero hacia donde Archie se dirigía con su hija, no podía revisar los datos de la memoria USB, en el pueblo no había computadoras. Y, para ser honesto, ni siquiera las tenía en la ciudad ahora. Suya. Sin embargo, en la ciudad había varios lugares donde podría consultar la información de la memoria USB que la adivinadora le había dado. Pero ¿por qué Archie no podía deshacerse de la sensación de que esa extraña mujer, por la que había pagado en el autobús, le resultaba familiar? Ella se bajó una parada antes que él. Y eso significaba que tenía que ir a un pueblo vecino, distinto del destino al que él se dirigía. Archie creció en esa región, hasta que a los 18 años se casó y se fue. Esas dos aldeas estaban casi inseparablemente conectadas, solo un pequeño río y un puentecillo las separaban, además de los autobuses. De hecho, para todos los que venían en coche a esa zona, primero tenían que pasar por el pueblo y luego, haciendo un gran rodeo, para regresar a la carretera y llegar al gran puente de concreto. Solo después de eso podían continuar. Y los habitantes comunes, los niños y hasta aquellos que aún usaban transportes tirados por caballos, podían ir de una aldea a otra, de visita, en solo 10 minutos a través del pequeño puente. Así que quién sabe, tal vez en su niñez descalza se cruzaron en algún momento con esa adivinadora. Por su apariencia, claramente tenían la misma edad. Está bien, decidió Archie. Tal vez la memoria USB aclare este asunto. Claro, ordenó el conductor. Todos fuera. Absorbido en sus pensamientos, Archie ni siquiera se dio cuenta de que ya habían llegado a su pueblo natal. ¿Cuántos años felices pasaron allí? Toda su infancia, toda su juventud, el primer amor. Ah, la nostalgia. Ah, la felicidad irrecuperable. Y en aquel entonces, ella ni siquiera lo miraba. Era una chica preciosa, todos los chicos se fijaban en ella. Aunque Archie era un par de años más joven, también estaba entre sus admiradores. Tenía 16 años en ese entonces y sentía que por un solo vistazo de Mia, no solo movería montañas, sino que sería capaz de cambiar el lugar de la Tierra con la Luna. A diferencia de los otros pocos admiradores, que solo querían bailar en las discotecas, Archie realmente estaba enamorado de Mia. Ella vivía cerca de él. Ese año, ella se iba con sus padres del pueblo para siempre. Archie, al enterarse, saltó sobre su viejo motocicleta, que le había heredado su abuelo, y cruzó el puente de madera. Pero se enteró demasiado tarde, ya se habían ido en coche. Se apresuró a perseguirlos, los alcanzó cerca de la carretera, pero, en un tramo de alta velocidad, ¿cómo iba a alcanzar su vieja moto a un coche deportivo nuevo? El padrastro de Mia se casó con una mujer rica y se la llevaba a la ciudad, diciendo que allí ella tendría un gran futuro. ¿Qué habría logrado Archie si los hubiera alcanzado? ¿Llevarla de vuelta con la abuela? Sí, ella seguramente se habría reído de él, contándoles a todas sus amigas cómo ahora era una chica de ciudad que dejaría atrás a todos los del pueblo. ¿Y qué más? Solo habría recibido una buena paliza. Aunque Archie era fuerte, era alto y delgado, y generalmente, los de su tipo solían perder cuando se trataba de una pelea física. Y el padrastro de Mia era un hombre grande, con una cadena de oro y puños tan grandes como cubos. En resumen, Archie se detuvo, miró cómo el coche se perdía en el horizonte y regresó a casa. Todavía no sabe bien qué esperaba lograr al perseguirla. Tal vez solo necesitaba desahogarse. Un año después, Mia regresó, aunque no volvió, solo pasó a visitar a su abuela por un par de semanas. Archie escuchó. Mia ha llegado, le dijo su abuela, corriendo hacia el jardín.
¿Y qué?, preguntó Archie, con tono sombrío, mientras reparaba la moto de su abuelo, cubierto hasta las orejas de grasa. Y te preguntó por ti, respondió la abuela, como si Mía hubiera hecho un gran acto heroico. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo correr como un perro y mover la cola?, preguntó Archie, con sarcasmo en su voz. Pero si a ella le gustabas. Mira cómo sufrías por ella. Sí, me gustaba. Pero ahora ya no, dijo Archie, secándose las manos con un trapo viejo mientras se dirigía al baño. Todo fluye, todo cambia. Dices que no vas a ir, pero ¿a dónde te vas?, preguntó la abuela mientras Archie se ponía limpio, se vestía con ropa nueva y salía del patio. La abuela no podía dejarlo así, la curiosidad la estaba devorando. Al llegar al río, la anciana se llevó una gran sorpresa. Archie y Betty estaban en pleno beso, y, al parecer, su relación era seria. Mira qué cariñosos, y se besan. Vaya, la abuela con sus suspiros casi se delata. Creo que alguien está en los arbustos, dijo Betty. Si hay alguien, son los chicos espiando, la tranquilizó Archie. Betty no era la chica más destacada del pueblo, de estatura baja. Se veía graciosa junto al alto Archie, por lo que él parecía aún más alto. Betty era de complexión rellenita, o más bien de esas que se ven apetitosas, redondeada, sonrojada, de buena presencia, pero conquistaba a todos con su carácter alegre. «Archie, ¿has oído que tu Mía llegó?», le preguntó Betty de repente, apartándose un poco de él. ¿Mi Mía? No es mía, respondió Archie y la abrazó más fuerte. Todo lo que es mío está conmigo ahora. La abuela decidió retirarse sigilosamente de su escondite mientras los jóvenes seguían besándose, para no delatarse sin querer. Mía llegó a su casa más tarde, pero la abuela le dijo que Archie no estaba en casa. En realidad, no estaba. Él y Betty fueron a la ciudad a elegir un vestido de novia. Mía se fue, disgustada, había perdido su oportunidad. Primero no le prestó atención al chico, pero luego, cuando se dio cuenta, entendió que lo amaba. Ya era tarde. Tan pronto como Archie y Betty cumplieron 18 años, se casaron. La novia, aunque no era una gran belleza, la abuela decía, pero es una buena ama de casa, ahora puedo morir tranquila sabiendo que el nieto está en buenas manos, bromeaba la viejita. Bromeaba y llegó a su fin. En otoño, ella falleció. Entonces, Archie y Betty se mudaron a la ciudad, y la abuela le dejó a Archie la casa por herencia. Su hija, Gwen, ya había nacido en la ciudad. Vivieron felices hasta que la felicidad tocó a su puerta. Amigo, ¿te quedaste dormido o qué?, preguntó alguien. Es la última parada. Te digo que bajes. El conductor sacó a Archie de su mundo de sueños y recuerdos y lo devolvió a la dura realidad. He cambiado de opinión, jefe, gira hacia la ciudad, volvemos, respondió Archie. A mí me da igual lo que hayas pensado. Es la última parada, tienes que bajar, y la parada está allá, en la estación, dijo el conductor. Vaya, ahora se creen príncipes. Se unió la cobradora. Y hay que llevarlos. Archie quiso contarles que su hija estaba enferma, pero decidió no meterse en líos. Salió con Gwen en brazos y caminó hacia la parada. Luego, con su pequeña en brazos, se subió nuevamente al transporte. Bueno, ¿les resultó más fácil, pillos? Fue lo único que dijo Archie. Los conductores y la cobradora discutían sobre algo, pero durante todo el trayecto hasta la ciudad no dijeron ni una palabra. El vaivén constante del autobús hizo que Archie volviera a sus recuerdos de cómo vivía con Betty.
Qué bien lo pasaban juntos. Cómo decidieron iniciar su propio negocio. Primero comenzaron con la reparación de apartamentos y luego se pasaron a la construcción. Se sentía tan bien con ella, todo fluía sin problemas, llenos de amor por la bella. No como la delictiva Mía. Archie decidió elegir la tranquilidad, la familia, el silencio. Ya era suficiente. Pronto se estabilizó y el negocio empezó a desarrollarse bien, generando ingresos. Y así, él y Betty ya eran, si no millonarios, al menos ricos. Ah. ¿Y por qué entonces el multimillonario, rico y súper exitoso Archie viaja en un autobús suburbano hacia algún lugar perdido? Y además con su hija enferma en brazos, se preguntarán. Todo es muy sencillo. No hace mucho, Gwen estaba en una clínica privada bajo la supervisión de médicos de pago, y Archie seguía con sus negocios, yendo a pie. Solo caminaba desde la puerta de su casa hasta su propio coche. Además, últimamente, él casi nunca conducía. El consejo de administración de su empresa no le permitía ponerse al volante por razones de seguridad, para proteger su vida. En caso de emergencia, un conductor contratado con 20 años de experiencia, sin ningún accidente, estaba siempre disponible. Así que eso era una especie de garantía. Todo esto había sido suyo hace muy poco. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, lo perdió todo. Archie ni siquiera entendía cómo había sucedido ni por qué. ¿Quién era el culpable? Y la eterna pregunta, ¿qué hacer? De repente, descubrió que su empresa estaba en bancarrota, sin generar ningún beneficio, y además, estaba a punto de comenzar a generar pérdidas. Y él ni siquiera sospechaba lo que estaba ocurriendo. Un poco más, y habría acabado en la cárcel. Todo comenzó cuando Gwen se enfermó. Esta extraña enfermedad la atacó de golpe. Uno de los médicos sugirió que se trataba de un trastorno psicótico, como si ella estuviera sufriendo tanto por la muerte de su madre. Archie dedicó todo su tiempo al cuidado de su hija. Quizás fue entonces cuando pasó por alto algo en su trabajo, en los negocios. Y también en su vida personal. Lo raro era que qué tipo de psicosomática apareció ahora en Gwen. Betty había muerto en un accidente cuando Gwen tenía solo 8 años. Sí, lloraba, se entristecía, no quería jugar con sus muñecas, dejó de ir a la escuela por un tiempo, pero su salud estaba bien. Luego, Archie se casó, y eso pasa. Claro, amaba a Betty, pero entendía perfectamente que la vida no había terminado. Wagwan necesitaba la mano de una mujer. Pronto se convertiría en adolescente, ¿y a quién confiaría sus secretos? ¿Quién, al fin y al cabo, le enseñaría cómo tratar con los chicos? Archie sabía que nadie podía reemplazar a la madre de un niño. Sin embargo, dos mujeres siempre podrían entenderse, pensó él. Tal vez se apresuró un poco, pero así fue como apareció Leslie en su vida. Para evitar chismes, se casaron rápidamente, sin hacer una gran boda. Los adultos lo entendían todo. ¿A quién le importaban las ceremonias y los formalismos? Leslie se convirtió en la esposa de Archie y entró en su casa. Pero eso era completamente natural. Sin embargo, Leslie resultó ser una mujer con carácter. Era bastante autoritaria y siempre lograba lo que quería. Además, tenía sus propios métodos y trucos que Archie no lograba comprender. Pero todos a su alrededor hacían todo lo que Leslie decía. Ella no gritaba, no se metía en peleas, nunca levantaba la voz con nadie, pero hablaba de una manera que hacía que todos quisieran levantarse y cumplir su deseo. Así es como se define a una mujer autoritaria, ¿qué se puede decir? Muy rápidamente,
ella y Gwen encontraron un terreno común. Gwen, por supuesto, no la llamaba mamá, simplemente la llamaba Leslie, pero a ella le bastaba. En general, prefería mantener con la niña una especie de neutralidad, comunicarse solo cuando era necesario y no ser excesivamente afectuosa, tratándola como a una adulta. Tal vez fue eso lo que le ganó el afecto de Gwen. Al menos la vida se había más o menos estabilizado, entró en una rutina ordenada y Archie, como se suele decir, respiró aliviado. Y de repente, como un rayo en cielo despejado, Gwen se enfermó. Esto lo desestabilizó por completo. Probablemente, fue en este momento cuando él pasó por alto algo. Tal vez todo esto habría seguido acumulándose como una bola de nieve si no fuera por Leslie. Fue ella quien le señaló a Archie todos los problemas en la empresa y le sugirió venderla antes de que fuera demasiado tarde, antes de que él terminara en prisión. Y no podía ir a la cárcel con su hija enferma. ¿Quién se encargaría de Gwen? Cuando Gwen se enfermó, Leslie inmediatamente dijo que ella sería la que se encargaría de cuidarla. Si hubiera sido su hija, pero era una niña ajena. Sí, es muy triste que ella se haya enfermado tan gravemente, pero ¿qué culpa tenía ella? Archie confió plenamente en su esposa y firmó los papeles para la venta. Justo en ese momento, Gwen empeoró. Ya había perdido el habla. Si antes se comunicaba de alguna manera, ahora, para desgracia de todos, ya no podía hablar. Era un fallo en los órganos respiratorios y la muerte. Archie vendió la empresa por una miseria, prácticamente por nada, sin imaginar que los verdaderos problemas recién comenzaban. En cuanto se quedó sin dinero, su esposa lo dejó de inmediato. Leslie no dio explicaciones y no tenía intención de hacerlo. Yo no tengo nada que ver con los pobres, dijo ella. Atraen problemas a la vida, y yo no quiero problemas. Pero fuiste tú quien me convenció de vender la empresa, dijo Archie, desconcertado. Exacto, pero parece que no tienes cabeza. Siempre haces lo que te dicen las mujeres. Pues entonces, menos aún voy a estar contigo. Parece que me equivoqué contigo. Leslie se fue sin despedirse, a la inglesa. Y luego, de repente, se descubrió que, de alguna manera, ella había logrado quedarse con la casa en la que vivían. Resulta que entre otros papeles de la venta de la empresa de Archie, sin mirar, él firmó un contrato de donación a su esposa para la casa. Esa misma noche recibieron una llamada informándoles que el pago por el cuidado de Gwen en la clínica había terminado y que debían o pagar una nueva factura o llevarla a un asilo. No, no lo permitiré. Nunca. Que mi hija termine en un asilo. Si le queda poco tiempo, se irá en mis brazos. Lo único que le quedaba a Archie en ese momento era la casa en el pueblo, donde había vivido en su niñez, que su abuela le había dejado en herencia. Después del funeral, nunca volvió a esa casa. Tal vez todo lo que le había sucedido era una especie de castigo por haber olvidado su tierra natal. Archie tomó a Gwen en brazos, subió al autobús, ya que el coche también le pertenecía a su esposa, y se dirigió hacia su destino. El plan era llevar a su hija a su casa, a su tierra natal, al fin del mundo, para que pudiera pasar sus últimos días allí. Y cuando llegara lo peor, simplemente la enterraría junto a su abuela. Archie nunca pensó en lo que haría después de que Gwen ya no estuviera. Simplemente no se veía viviendo en un mundo sin su hija. Y entonces, un encuentro extraño con una extraña mujer cambiaría por completo su vida, dándole un giro radical. Durante todo el regreso al pueblo, Archie pensó en ese encuentro con la divina, se preguntaba qué había en esa memoria USB, por qué le parecía tan familiar su rostro.
Con lo poco que le quedaba, Archie logró encontrar un hostal que aceptara a su hija paralizada. Dejándola por un momento, corrió a un cibercafé cercano. Con manos temblorosas de nerviosismo, conectó la memoria USB al ordenador. Primero apareció un video en el que estaba esa misma adivina. Por un momento, Archie casi se arrepintió de haber cambiado de idea y no haber ido al pueblo. Pensó que tal vez se trataba de una campaña publicitaria y que la adivina iba a promocionar algún curso sobre cómo mejorar la vida. Pero no fue así. Lo que escuchó sorprendió a Archie. Hola, estimado Archie, ¿cuándo nos veremos? Seguro que no me reconocerás, pero tal vez sea para mejor, dijo la mujer directamente a la cámara. En el video, no se veía como en el autobús. Llevaba un traje de negocios, su cabello arreglado y hasta maquillaje. No lo creerás, pero no tenía los dientes de oro. Y hay que decir que sin ellos se veía mucho más dulce y simpática. Luego aparecieron tablas comparativas y reportes contables, muchos datos que demostraban que la empresa de Archie no estaba a punto de quebrar. Al contrario, la empresa estaba prosperando. Pero surgía la pregunta, ¿cómo es que una adivina de pueblo? Y Archie seguía viendo a su nueva conocida como una adivina. Todos los datos sobre su empresa que contenía la memoria USB no respondieron sus preguntas. Solo crearon una serie de nuevas dudas y ahora tendría que encontrar respuestas a ellas. O bien abandonar todo y regresar a su plan inicial, ir al pueblo con su hija y pasar el tiempo que le quedaba con ella. La decisión era de Archie. Pero no podía llevar a Gwen con él de un lado a otro. Ella no era una muñeca para dejarla en cualquier hospital gratuito, esperando que la cuidaran un poco. Ahora debía encontrar a la adivina más avanzada. Archie sabía que ella había ido al pueblo, y ese último pueblo lo conocía como la palma de su mano desde su niñez. Preguntar a los lugareños donde vivía la adivina no fue difícil. Pero no había ninguna adivina en el pueblo. Archie ya casi se desesperaba, pero decidió tomar otro camino. Comenzó a preguntar a la gente cómo encontrar a una mujer con dientes de oro. Y esa fue la decisión correcta. ¿Quién no conocía a Mia, que venía de la ciudad a cuidar de su madre? Mia. Algo de su juventud temprana, de algo tan lejano y olvidado, vino a la mente de Archie. Mia. 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 Vaya, apartó esos pensamientos. Esa Mia, por la que sufría a los 16 años, se mudó a la ciudad con sus padres. Y antes vivía en su pueblo, no allí. Hay tantos nombres iguales en el mundo. Su Betty tampoco era la única en la zona. Se acercó a la casa del pueblo, y, por alguna razón, su corazón latía desbocado. Pasó por la puerta y tocó. La gente no lo había engañado, la adivina le abrió la puerta. La reconoció al instante, especialmente cuando brillaron sus coronas de oro. Creo que necesitamos hablar. ¿Y todavía no me reconoces otra vez?, dijo la mujer. De verdad me siento incómodo, pero no entiendo de qué habla, dijo Archie, aunque ahora parecía comenzar a sospechar. Vaya, Archie. Estabas enamorado de mí cuando tenías 16 años, ¿ya olvidaste cómo corrías detrás de mí hasta la carretera, siguiendo el coche de mi padrastro?, dijo Mia riendo. No puede ser, dijo Archie casi con sarcasmo. Y casi no has cambiado. Ajá, buen médico, no has cambiado, especialmente esto, y volvió a mostrar sus dientes de oro. Un regalito de mi padrastro. ¿Qué quieres decir con regalito?, preguntó Archie. Pues en el sentido literal. Primero me rompió todos los dientes con sus puños,
y luego me llevó a un dentista amigo suyo para que me pusiera los dientes de oro y se burlara con sus amigos, obligándome a sonreír. Pero bueno, lo que pasó, pasó. No me atrevo a imaginar por qué te rompió los dientes. Ajá, justo eso, acertaste. ¿Y qué pasa con mi madre? ¿Qué pasa con mi madre? Primero no me creía, por cierto, eso pasa a menudo, y luego también tenía miedo. Pero aún así. Un día no esquivó su puño, luego estuvo en el hospital con un derrame cerebral. ¿Y todo eso se le pasó por alto? Se sorprendió Archie. Eso y mucho más. Y luego Dios lo castigó, Mia miró al cielo. Lo mataron durante algún conflicto. Después de eso nos reconciliamos. Mi madre pensaba que había ganado cuando se casó con él. Resultó estar equivocada. Querían comprar de nuevo nuestra casa, pero no, nadie pensaba venderla. Aquí en el pueblo, logramos comprar una pequeña casa con lo último que teníamos. Al menos cerca de la tierra natal. Luego me puse a estudiar contabilidad, aunque tomé un crédito para comprar un departamento de una habitación, lo pagué todo yo misma. Mi madre no sobrevivió al derrame cerebral, cada año se iba poniendo peor. Ahora vengo a cuidarla 3 veces por semana. Estoy pensando en mudarme aquí definitivamente, después de quedarme sin trabajo. Ya me está costando mucho ir y venir. ¿Y por qué dijiste que no te reconocí? Preguntó Archie. Porque trabajé como contable en tu empresa. Aunque solo los últimos 3 años. Pasaste junto a mí varias veces y ni me prestaste atención. Lo entiendo, la vida me golpeó, ya no me veo como antes. No, te ves bien, empezó a decir Archie, pero Mia lo interrumpió. Ya basta, no necesito tus cumplidos. Sé perfectamente cómo me veo. Se rió, mostrando sus dientes. Bueno, con esa sonrisa seguro que te hubiera llamado la atención. ¿Quién en su sano juicio iría a trabajar con esa boca? Salió a otra habitación y volvió poco después. Así, sonrió, mostrando dientes perfectamente blancos. ¿Has oído hablar de las carillas? Con eso me salvo. Ah, claro, grábalo en video, porque, ¿cómo? Claro. Archie se quedó un poco pensativo. ¿Y cómo va tu vida personal? ¿Marido? ¿Hijos? ¿Qué vida personal? Mia hizo un gesto con la mano. ¿A quién le importó con esto? Sacó las carillas de su boca y volvió a mostrar su sonrisa dorada. Yo estaba muy joven en ese entonces, y no tenía dinero para arreglarlo, todo el dinero se iba en el departamento. Pensé que eso era lo más importante. Mia se frotó contra el mueble. No puedo tener, Mia apretó los labios y se sentó. Un silencio incómodo llenó la habitación. Se oyó un gemido detrás de la pared. Esa es toda mi vida personal, dijo Mia, y se apresuró a salir hacia allá. Vaya, pensó para sí mismo Archie, parece que hasta él tiene algo que ver en que la vida de Mia no haya salido bien. Debería haber ido a verla cuando llegó a la casa de su abuela. Tal vez ella le habría pedido ayuda, pero él era orgulloso, eligió a Archie. Aunque en ese entonces ella no era precisamente una belleza, pero era confiable, su Mia de siempre. Mira cómo la ha golpeado la vida, y antes era la más guapa del pueblo. Qué cruel es la vida. Si uno lo piensa bien, su vida tampoco salió como esperaba, su primera esposa murió, la segunda lo dejó, y él se quedó solo con un hijo enfermo, además de estar en la miseria. ¿O no en la miseria? Según los datos de esa memoria USB, vendió una empresa bastante rentable. Pero entonces surge la pregunta,
¿Por qué Leslie lo convenció de lo contrario? Mia regresó de cuidar a su madre y Archie le preguntó: ¿Cómo conseguiste esos datos? ¿Aún no lo entiendes? Se sorprendió Mia. Claro, tú estabas ocupado con tu hijo. Vendiste tu empresa al amante de tu esposa, ahora él está al mando de todo allí. Solo cometió un error tu maldita esposa cuando empecé a hacer preguntas. Pues, copié todos los datos en una memoria USB. La vida me enseñó a protegerme y a cuidar de mí misma. Y luego, cuando te vi en el autobús con el niño en brazos, lo entendí todo. Por eso te entregué la memoria USB disfrazada de adivinación. Qué bien que me llamaste así, no pensé que fuera a aparecerme. Por cierto, ¿y qué pasa con tu hija?, preguntó Mia. Archie le contó brevemente cómo había muerto Betty, cómo se casó con Leslie y cómo Gwen enfermó. ¿No te parece todo esto extraño?, preguntó Mia. Ya ni sé qué pensar ahora, dijo Archie con tristeza. Perdóname, Mia. Me voy. ¿Y tú a dónde vas? ¿Dónde está tu hija ahora? En casa. Entonces, primero vamos a ocuparnos de tu hija. La llevamos conmigo, la traslado a mi casa. Investigaré qué hierbas usan para curarla. Luego nos encargaremos de devolver tu empresa a su legítimo dueño. Lleno de alegría, por fin, después de tanto tiempo, no solo tenía una amiga, sino una aliada. Le dijo que, en cuanto se recuperara, pagaría por el uso de su apartamento y que nunca olvidaría su bondad. Ella lo miró con reproche. La yerbera no era solo una anciana del pueblo, sino una candidata a doctora en ciencias médicas que, ya jubilada, se dedicaba a la medicina popular para tratar diversas enfermedades. Durante años había ayudado a la madre de Mia a hacerse nuevos análisis. Junto con sus colegas, la candidata había llegado a la conclusión de que alguien había envenenado a la niña. Ahora, como ya no quedaba rastro del veneno en su sangre, era casi imposible determinar qué sustancia fue, pero los síntomas eran muy parecidos a los efectos de alguna planta tropical. Comenzó a tratar a Gwen con nuestras hierbas. Quedaba abierta la pregunta de quién podría haber hecho esto. ¿Quién podría haber envenenado a Gwen y por qué? Archie estaba completamente desconcertado. Creo que la respuesta está a la vista, dijo Mia. Lo primero es buscar quién se benefició de esto. Y eso, primero, le beneficiaba a Leslie. No, no puede ser, replicó Archie. O sea, ella pudo obligarte a venderle la empresa a su amante, pero no pudo envenenar a la niña para que tú quedaras casi fuera de sí por el dolor. Y justo antes de que Gwen se enfermara, Leslie había viajado a Tailandia de vacaciones, recordó de repente Archie. Yo no pude ir con ella, y Gwen también quiso quedarse en casa. ¿Tailandia es un país tropical?, preguntó él. Lo más tropical, respondió Mia. ¿Y tú qué hacías? Me gustaba más trabajar y dibujar. Recordó lo feliz que regresó Leslie de ese viaje, brillaba de alegría. Pero ahora, ¿cómo probar o saber si fue ella quien trajo el veneno de allí y lo puso en la comida de Gwen? No tenían dinero para contratar a un detective privado. Mia sugirió que llevaran sus sospechas a la policía y entregaran los datos de la memoria USB. Así lo hicieron. El proceso judicial con Leslie duró 2 años, a veces lo negaba todo, otras veces lo reconocía parcialmente. Durante ese tiempo, Mia y Archie finalmente lograron recuperar a Gwen, gracias a la terapia con hierbas y masajes. No se puede describir con palabras todo lo que vivieron juntos y todo lo que soportaron. En esos 2 años, no solo se hicieron grandes amigos, sino que los viejos sentimientos regresaron.
Archie ya no veía a Mia como una mujer extraña con una apariencia rara, y ni siquiera los dientes de oro le resultaban molestos. Los detalles de lo que, en esencia, había sido una toma hostil de su empresa comenzaron a aclararse en su memoria. Resultó que Leslie había tenido los ojos puestos en su negocio desde hace tiempo y había elaborado un plan para eliminar a los posibles herederos y al dueño mismo. Ella había organizado el accidente en el que murió Betty. El siguiente paso fue sacudir a Archie, distraerlo de su trabajo y sus negocios. No le bastaba con deshacerse de la hija, tenía que sacarla de su vida por un largo tiempo. Por eso ideó el plan de envenenar a la niña. Todo esto lo apoyó su amante, a quien Archie le vendió la empresa. Y él, a su vez, enseguida transfirió los documentos a Leslie. Así es como personas astutas, y no vamos a ocultarlo, inteligentes, engañaron a un simple millonario promedio como Archie. El jurado declaró a Leslie culpable de todos los cargos y la condenaron a una larga sentencia. Mia fue testigo en el caso. Por eso no pudieron registrar oficialmente su relación. Pero en cuanto todo se aclaró y la empresa volvió a manos de su legítimo dueño, Archie y Mia presentaron su solicitud y se casaron. «Probablemente no imaginaste tu boda de esta manera», le preguntó Archie en voz baja, sencilla y sin nada. «No lo creerías, pero en realidad nunca me imaginé una boda, pensaba que nunca me casaría. Pero si alguna vez lo hiciera, quería que fuera exactamente así». El regalo de bodas de Archie, que ya era rico nuevamente, fue unos dientes blancos y normales para Mia. Ahora su sonrisa era nuevamente encantadora, como en su juventud. Los dientes parejos y perlados la hacían parecer 10 años más joven que su edad real. Lamentablemente, el milagro no ocurrió, y nunca tuvieron hijos juntos, pero Gwen fue suficiente para Mia. Desde el primer día en que se recuperó, Gwen adoró a Mia. Desarrollaron una relación muy cálida y de confianza, algo que a veces ni siquiera se encuentra entre una madre y una hija biológica. Gwen, casi de inmediato, empezó a llamar a Mia, mamá, y cada vez que lo hacía, Mia casi se ponía a llorar de felicidad. Después de la boda de Mia y Archie, Gwen les decía a todos que, finalmente papá y mamá se casaron. Al convertirse nuevamente en una persona rica, Archie envió a la madre de Mia a un tratamiento en el extranjero. Por supuesto, ni siquiera allí pudieron curarla completamente, ya que se había perdido demasiado tiempo. Pero la terapia adecuada y los medicamentos correctos lograron mejorar significativamente su calidad de vida y prolongarla. Así que se puede decir que esta historia terminó bien, el mal fue castigado, y la justicia, aunque después de un tiempo, finalmente triunfó.